amado, pero realmente nos gozamos, Señor, de poder compartir entre hermanos y hermanas, Señor. Gracias. Venimos, Señor, con el corazón dispuesto, Señor, y humildemente te pedimos, Padre amado, que en esta mañana seas tú tocando nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que tu palabra sea transformando la vida de cada una de estas damas, Señor. Perdona, Señor, todas nuestras faltas, nuestras iniquidades, Señor. Ayúdanos, Señor, a arrancar de nuestra vida todavía eso que nos estorba, eso que a ti no te agrada, Padre amado. Seguimos, Señor, a veces haciendo nuestra propia voluntad y no la tuya, Padre amado. Ponemos, Señor, en tus manos este tiempo maravilloso de estudio de tu palabra, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar como iniciamos la clase pasada. Vamos a iniciar recordando que hemos visto hasta ahora. Entonces yo quiero que dos hermanitas vengan aquí y nos compartan qué hemos estudiado, que nos hagan un pequeño resumen de lo que hemos estado estudiando sobre qué es el Evangelio, ¿sí? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo es que se debe predicar el Evangelio? ¿Recuerdan esa clase? Y Alicita, ¿cómo es que debemos predicar el verdadero Evangelio? ¿Cuáles son los efectos que produce el verdadero Evangelio? ¿Sí? Que alguien que nos recuerde el gráfico de la cruz, que vamos a acordarnos del gráfico de la cruz y cómo es que estamos, y cómo es que esa naturaleza nuestra a reducir la cruz. Y lo que hemos visto sobre las verdades bíblicas de cómo podemos contrarrestar esa tendencia natural nuestra a reducir la cruz. Entonces, a ver, ¿quién alza la mano? Me toca escogerlo. Yo sé que hay, yo sé. A ver, voluntarias. ¿Moni? eh, el tema es la vida centrada en el Evangelio. Entonces vemos como cuando nosotros conocemos el Evangelio, conocemos más a Dios, somos conscientes de nuestra condición, de nuestro pecado. Entonces, esa condición mía de pecado hace que ese evangelio, o sea, que esa cruz sea más grande, o sea, yo lo puedo ver a él como es, en su esplendor, en su magnificencia, porque pues él es todopoderoso y pues no lo minimizo porque soy consciente y entiendo que voy en un proceso y estoy ahí en mi condición, siempre pues con fallas, hay fallas, pero voy mejorando y pues tengo esa relación con Dios y Que otra hermanita aquí voluntaria nos recuerda lo que hemos visto sobre qué efectos produce en la vida del creyente el verdadero evangelio, no el falso. ¿Recuerdan el evangelio social? No, el evangelio verdadero. ¿Qué efectos esperamos que produzca en el creyente? A ver, una mitad. Niña, a ver, Inés. A ver, ¿quién se anima? Juanita, eres estudiante juiciosa. Amén. Y su resurrección, ¿no? Tenemos un Dios vivo. Amén. Muy bien, Juanita, muchas gracias.
vemos el efecto del verdadero evangelio que se ha predicado, ¿cierto? Es una transformación del corazón. Escuchamos el testimonio de Juanita, el testimonio de Milla. Entonces, ese es el efecto del verdadero evangelio. Y Juanita nos mencionaba algo importante, y es: yo antes pensaba que por mis obras. ¿Recuerdan eso? Y por obra no somos salvos. ¿Eso cómo se llama? La justicia por obra, ¿cierto? O la autojusticia, ¿sí? La autojusticia. Sí. El Señor pone esa sensibilidad. Amén. Realmente el Señor nos abre esa sensibilidad, ¿cierto? A ver las necesidades del otro. No sabemos y somos conscientes, como dice Miriancita, que no somos salvos por obras, ¿sí? Pero el Señor va colocando en nosotras esa sensibilidad al dolor ajeno, a la tribulación del otro. Y por eso pues somos más dadas a ayudar a los demás, conscientes de que eso no nos salva, ¿no? Muy bien. Eh, eh, Otro punto que nos queda pendiente por revisar es: ¿qué es el arrepentimiento? ¿Y en qué influye el arrepentimiento en el verdadero evangelio? A ver, ¿quién nos recuerda? Y no volver a caer lo mismo, ¿cierto? Es esa examen, esa verdadera autoevaluación y ese verdadero dolor por haber pecado y no desear volver a pecar. No quiere decir que no vayamos a volver a pecar, ¿cierto? Pero sí tenemos dolor cada vez que, que, que pecamos. ¿Por qué nos da dolor? Amén. El, es, el Espíritu Santo está ahí redarguyéndonos y diciéndonos: mire que con esto están ofendiendo a Dios. Amén. Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos bien. Entonces vamos a continuar hoy con nuestra clase. Arrancamos en la clase pasada revisando que la naturaleza humana tiene una tendencia a luchar por la justicia y por la identidad, ¿cierto? Vemos cómo en las calles se manifiestan por justicia y que igualdad social y cómo vemos que algunos salen y reclaman sus derechos a ser X o Y persona, ¿cierto? Porque está arraigado en nosotros esa necesidad de sentirnos seguros, de sentir aprobación por los demás, de que nos seamos aprobados, perdón, ¿cierto? De que seamos aceptados por los demás. Eso está en nosotros porque el Señor lo puso, así nos creó, con esa necesidad de justicia y de identidad. Pero Él lo puso ahí para que tuviéramos la justicia de quién? La justicia de los hombres, la de Dios, ¿cierto? Y para que fuéramos identificados con otros hombres, no, ¿cierto? Es nuestra identidad en Cristo. Entonces, esa necesidad está impuesta porque fuimos creados con esa necesidad, ¿cierto? Sin embargo, el pecado nos separó de Dios.
¿Y cuál es la consecuencia? La muerte, ¿cierto? Y con esa ruptura ahí, lo que hemos hecho es que aunque tenemos esa necesidad, ¿sí?, de sentirnos seguros, de buscar refugio, de sentirnos aprobados, de sentir que vivimos en un mundo justo, pues lo hemos buscado en los hombres, lo hemos buscado en la justicia de los hombres o en la autojusticia, o lo hemos buscado en las cosas de los hombres. Y por eso es que estamos ahí, eh, como perdidos, como abandonados. Y ayer reflexionaba en que, claro, esa necesidad de sentirnos protegidos, de sentirnos amados, de sentirnos seguros, lleva a los jóvenes que están afuera a buscar eso de manera inadecuada, ¿sí? En las drogas, en los amigos para que los aprueben, ¿cierto? Si se sienten identidad con el par, pero no la buscan en Cristo. Y nunca la van a encontrar, nunca se van a sentir completamente llenos, porque nosotros sabemos que lo que ofrece el mundo no es pleno, no es completo. Solo en quién nos podemos sentir plenas. Solo en Cristo, ¿cierto? Solo en Cristo. Entonces, ese anhelo del mundo es lo que los lleva separados de Cristo a buscar ese anhelo en ellos mismos. Miren lo que dice Romanos 10:3, creo que lo habíamos leído la vez pasada. ¿10:3? No, 10:3. 3. Es que mi 3 suena, ya varias veces me han escuchado 13 por 3. Creo que soy yo. 10:3, 3. ¿Sí? Es la naturaleza del hombre. Pero cuando ignoramos la justicia de Dios, la vamos a tratar de crear nosotros mismos. Y ahí es donde caemos en pecado. ¿Sí? Porque es la naturaleza, estamos hechos para eso. Muy bien. Otro resultado de esa tendencia de buscar la justicia propia es que también buscamos y perdemos nuestra identidad con Cristo. Nos alejamos de Él y perdemos nuestra identidad con Cristo. Entonces yo quiero que ahora sí vayamos a las hojitas y hablemos del huérfano. ¿Qué es un huérfano? Sí, son las personas que no tienen papá o mamá, ¿cierto? Pero adicionalmente podemos llamar huérfanos a aquellos que han sido abandonados, ¿sí? O aquellos que se sienten abandonados. ¿Cuántas personas, aún teniendo padres y madres vivos, viven como huérfanos, ¿cierto? Así es. Pero vamos a ver por qué no deberíamos sentirnos huérfanos. Amén. Sí, claro, hay dolor en el corazón. Por esa necesidad de sentirnos amados, Yolandita. Es esa necesidad de sentirnos amados, esa necesidad de sentirnos aprobados, acogidos. Todos tenemos esa necesidad, ¿sí? Y por eso lo que está diciendo Yolanda, a veces nos sentimos huérfanos, ¿sí? Abandonados por nuestros familiares, por nuestros padres, por nuestros amigos, en la oficina. Cuando empezamos a creer en Cristo, también en la oficina nos alejan. Sin embargo, nosotras tenemos algo maravilloso y hoy lo vamos a estudiar. Y vamos a estudiar que aún siendo cristianas, experimentamos eso, que no deberíamos, porque nosotras tenemos el Padre más maravilloso del mundo. Ajá, amén. Muy bien. Entonces vamos a estudiar un poquito cuál es ese sentimiento de estar huérfano. ¿Cuál es la condición de estar huérfano? ¿Cómo está un huérfano? Miremos el punto 1, ¿cierto? Se encuentran en un estado de indefensión y de desamparo. Veamos Job 29:12. Job 29:12.
Amén. ¿Sí? Esa es la condición del huérfano. El huérfano, por lo general, carece de ayudador, ¿cierto? No hay quien lo cuide, no hay quien lo proteja. Está abandonado y necesitado. Ese es el sentimiento del huérfano, ¿sí? De que necesita quien lo ayude. Job 31:17 dice, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, ¿sí? Entonces el huérfano normalmente está necesitado de, o de comida, de alimentos, ¿cierto? Es tanta el estado de indefensión del huérfano como de la viuda y, del, del extranjero que el Señor en Éxodo 22:22 eh, coloca normas al respecto, ¿sí? Porque estaban abandonados y el pueblo no los ayudaba. Entonces él coloca normas y busca que se proteja a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados, ¿sí? Dice en Éxodo 22:22, a la viuda y al huérfano no afligiréis. O sea, lo manda, es un mandato. ¿Por qué? Porque era normal y sigue siendo normal que a esas personas que están más indefensas las aflijamos, ¿cierto? Por lo general a los más débiles. Entonces, esa es la condición del huérfano, similar a la de la viuda, similar a la que llega a un pueblo solo, que no conoce a nadie, que no es su pueblo, ¿cierto? Al extranjero. Ellos están en un estado de indefensión, de debilidad, de necesidad de ser aprobados, ¿sí? En mucha necesidad de ayuda. Entonces, el Señor pone ahí, no afligiréis, una norma, un mandato ahí, no afligiréis. Vemos, por ejemplo, entonces vemos Job. Job era un hombre respetado por ayudar a los demás, ¿cierto? Era un hombre, pues, temeroso de Dios, que quería hacer lo recto ante los ojos de Dios, y él era, pues, era un hombre con mucha capacidad económica, próspero, el Señor lo había prosperado, y él era muy dado a ayudar a los huérfanos. Entonces, por eso él en el capítulo 31:17 dice, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, hablando está hablando de cómo él se justificaba como justo, ¿sí? ¿Sí? Él ahí se estaba justificando. Ese era el pecado de Job, porque se estaba justificando por obras, ya aprendimos, ¿cierto? Entonces, él ahí, desde el capítulo 29, él empieza a hacer como toda una descripción de las cosas buenas que él hacía. Así era, el temeroso y recto, apartado del mal. Pero de alguna manera eso lo llevó a ser orgulloso de lo que él hacía, ¿cierto? Y a eso lo llevó el Señor con esas pruebas que permitió en la vida de él, a cambiar y a reconocer eso en su vida. Entonces vemos cómo Job atendía las necesidades de los huérfanos y de los necesitados, porque ellos estaban en ese estado de indefensión y desamparo. Así está el huérfano siempre, ¿sí? Necesitando de ayuda, necesitando sentirse seguro, protegido, que alguien lo cuide de él. Otra condición del huérfano es que está expuesto a ser despojado de alguna manera de las cosas a las que tiene derecho. Entonces veamos Ezequiel 22:7. Ezequiel 22:7. 7. ¿Sí? Así como trataban con violencia al extranjero, a la viuda, también los despojaban de sus cosas. Entonces, esa es la condición del huérfano, ¿cierto? Siempre está siendo tratado mal, siempre está como quitando, nadie está velando por ellos, porque haya un juicio, haya justicia alrededor de las cosas del huérfano, de la viuda, ¿cierto? Esa es la condición del huérfano. Otro punto es son maltratados y afligidos, por lo general. Entonces veámoslo vamos a Jeremías 5:8.
5:8. Mm, 28. Terrible, ¿no? Entonces el pueblo, la nación de Israel se volvió malvada, perversa, ¿cierto? ¿Y a quién afligían? A Dios, pero digamos a los huérfanos, a los más indefensos. Entonces vemos cómo realmente el ser huérfano es una condición tan triste, ¿cierto? Ser huérfano es realmente, ¿cómo terminan siendo los huérfanos en la calle? Vulnerables, solos, ¿cierto? Necesitados. Y esa condición a qué los lleva, ¿cierto? A volverse malos, malvados, rebeldes. Claro. Entonces, miren que la condición del huérfano, ¿cómo será? Nosotros éramos, tratemos de comparar nuestra condición espiritual antes de conocer a Cristo. ¿Cómo era nuestra condición espiritual sin Cristo, abandonados, huérfanos? O sea, éramos, claro, buscábamos primero, pues de alguna manera independientes, ¿cierto? Porque como no tengo quien vea por mí, también, que defender. De acuerdo. Y eso lo traemos arraigado por lo que dice Mónica. Es lo que nos enseñan desde pequeños. Esa es nuestra condición espiritual. Tú eres capaz, tú eres independiente y nos volvemos rebeldes, rebeldes y desobedientes al Señor, ¿cierto? Pero también estamos de alguna manera protegiéndonos porque en el fondo hay un sentimiento de temor, un sentimiento de inseguridad, de desconfianza, porque al huérfano vimos cómo lo despojaban, ¿cierto? Entonces, pues él de alguna manera, como alguien decía, trata de crear un caparazón para protegerse, porque tiene miedo. Eso seremos nosotras espiritualmente, ¿sí? No, cuando no conocíamos a Cristo, estábamos tratando de protegernos del mundo, de que no nos hicieran daño, ¿cierto? O al contrario, si no logramos crear ese caparazón, pues nos desbaratamos, sí, caemos en depresión, otros caen en drogas, ¿cierto? Cuando no son capaces de crear esa fortaleza aparente para que les brinde esa seguridad del mundo, que no los protege, que no los ampara, que no los cuida. Entonces, si no logramos ser fuertes, terminamos derrumbados en depresión, en drogas, en vicios. Entonces vemos los dos extremos. Un corazón endurecido, aparentemente fuerte, independiente y rebelde, o un corazón o una persona derrumbada igual, buscando protegerse y sentirse, porque acaban en las drogas y buscando esa seguridad, salir de ahí. Esa éramos nosotras también espiritualmente antes de conocer al Señor. Unas derrumbadas, otras con un caparazón de aparentemente fortaleza, de mi propia justicia, de yo soy justo por lo que yo soy capaz de hacer. ¿Sí? Yo soy capaz de salir adelante sola, yo soy capaz de, miren cómo yo estudié, cómo tengo eso, nadie me ayudó. ¿Sí? Son los dos extremos, pero ambos en las propias fuerzas de uno. Así es. Y miren que muchas vivimos años en ese abandono espiritual, separadas de Cristo, sin reconocer que podíamos ser sus hijas adoptivas, ¿verdad? Entonces, que eso se quite de nuestro corazón no es tan fácil. Por eso es que tenemos que trabajar tanto, tanto, para que eso se vaya desarraigando de nosotras, porque son muchos años viviendo en una condición de orfandad. ¿Sí? Entonces, por eso, aunque hoy somos creyentes, nos cuesta a veces depender
totalmente del Señor, como vemos que es la condición de los hijos. Miremos si nosotras, miremos cuál es la condición de los hijos y a qué tenemos que llegar. ¿Cuál es la condición del hijo? Los hijos primero se sienten seguros y no sienten temor, ¿cierto? Cuando uno es pequeño y tiene a su papá al lado, uno no siente, uno depende totalmente de ellos. Claro, Jacobito no siente miedo cada vez que quiere algo, llora y corre Valentina. Y así nos sentimos nosotros, ¿sí? Así cuando somos hijos, cuando somos hijos. Así deberíamos sentirnos nosotras. Y por eso el Señor dice que los niños heredarán el reino de Dios, ¿cierto? Porque es que solo ellos entienden que no tienen que hacer nada por ellos mismos, sino depender de ese Padre amoroso que tenemos. Que ese Padre no los va a dejar, ¿sí? Que pueden depender totalmente de ellos sin necesidad de hacer algo por ellos mismos, porque no son ni todos, ¿cierto? Entonces, por eso los niños se sienten seguros, no sienten temor, saben que tienen a un papá que los protege, ¿cierto? Nosotras también tenemos un papá que nos protege. Entonces, deberíamos sentirnos como niñas del Señor. ¿Sí? No necesitamos, volvamos, a veces nos sentimos ayer Yolanda nos hablaba del cansancio, ¿cierto? Que estamos cansadas, nos esforzamos, nos matamos, trabajamos y trabajamos y trabajamos. Volvamos a ser niñas, volvamos a sentir que tenemos un Padre amoroso que cuida por nosotras. Eso, dedicamos a saltar así lazo, como dice César, porque tenemos un Padre que está pendiente de nosotras. ¿Sí? Dejemos de angustiarnos, dejemos de tratar de tener ese espíritu de yo soy capaz y esa es mis fuerzas. No, esa es nuestra fuerza. ¿Sí? Tenemos un Padre amoroso y esa es la condición del hijo. Los hijos sienten paz, ¿cierto? No hay ansiedad. Ellos no se preocupan porque hay que ir a buscar para comprar, ¿sí? Para los alimentos, para el arriendo, para el estudio. No, ellos saben que el papá, ni idea cómo, pero va a proveer. ¿No? Allá, papá necesito para esto, ¿cierto? Papá me pidieron en el colegio esto. Pero y ellos no se angustian, ellos no sienten ese temor, no, de cómo voy a conseguir, de cómo voy a hacer. Así tenemos que sentirnos nosotros, porque tenemos un Padre amoroso que nos adoptó. Uy, sí. Sí, de verdad, o sea, por eso les digo, o sea, vivimos en Cristo, pero a veces nos dejamos llevar por las angustias del mundo, o sea, seguimos sintiendo huérfanas, seguimos sintiendo con ese espíritu, tratando con ese espíritu de orfandad, que lo tengo que resolver yo, porque yo soy capaz. Y nos pasa mucho a las mujeres. Mi hijo estaba fresco, yo estaba angustiada, porque él tenía que entregar un trabajo al otro día y no teníamos todos los materiales, ¿sí? Pero ellos como que, mamá, mamá necesito esto. ¿Sí? Así deberíamos, en esa misma condición espiritual, deberíamos vivir nosotros, sin angustia. El trabajo de él era para el día siguiente y estaba más angustiada yo que él. ¿Sí? Porque él sabía que me decía y que yo salía corriendo del hermano César a que me ayudara a encontrar los materiales. Que algo iba a hacer yo. ¿Sí? Siempre estoy esperando que algo haga yo para resolverle la situación. Así deberíamos sentirnos nosotras con nuestro Padre Celestial, sabiendo que Él va a hacer algo para resolver la situación que sea, hermanas. La situación que sea. Sí, ayer yo hablaba con una hermana que el Señor respondió una oración maravillosa y nos daba ganas de llorar y decíamos, pero increíble, ¿no? Sentir esto si sabemos que es que en Él podemos confiar, o sea, Él nos da tantas señales, tantas muestras, tantas bendiciones, pero nosotras seguimos preocupadas por, ansiosas, angustiadas, buscando cómo voy a resolver las cosas. Si nosotras pudiéramos sentirnos amadas y dejar ese espíritu de orfandad y nos autojustificamos, ¿sí? Buscamos por nuestras propias obras que las cosas funcionen. Que Yolandita, que vengas acá porque los que están por Zoom no te escuchan.
esta semana tenía que sacarle una cita con el de nariz para otorrinolaringología. Y me fui, tenía que darle almuerzo a mi hijo, estudié en la tarde en el colegio distrital. Me fui y cuando tan pronto me fui, empezó a llover, pero fuertísimo. Y yo me tenía que ir caminando hasta el Toberí, en San Cristóbal, y me fui caminando. Mojada, llegué supremamente mojada ya, y desde que llegué vi la mano del Señor. El encargado de ahí, de ese sitio de la nueva EPS, me dijo, yo me quedé afuera sacudiendo el paraguas, me dijo, no, no te mojes, entra y lo sacudes hacia allá porque te vas a enfermar. Así me dijo, entonces yo, y luego cogí la ficha 122, iban apenas en la 82. Eran las 10:30 y yo tenía que volver a servirle el almuerzo a mi hijo, a todos. Yo dije, no. Una niña que estaba con su pequeño bebé llegó y me dijo, ¿quieres esta ficha? Es la 84 y estaban llamando la 84 y yo llegué cuando era, o sea, se pasó solo un turno. Y yo digo, yo no me quejé porque me mojé, pero me hubiesen visto. No, no hubo queja porque yo iba a buscarle la cita a mi hijo con qué amor. Y el Señor me bendijo. Y eso era lo que les iba a contar. En verdad que vi la mano del Señor de una vez, o sea, un solo turno, y me correspondió el mío después de que tenía la 122. Entonces, la gloria por el Señor, y en verdad que Él siempre está en y la pido la cita y de una vez me la dieron para mañana. Eso fue para mañana. Tenemos un cuidador, ¿cierto? Un padre amoroso que cuida por nosotros, que nos protege, que ve nuestras necesidades y ni siquiera tenemos que decirle. Él ya las conoce. ¿Vienes aquí, Olguita, para que te escuchen allá por... Por eso es que tenemos que orar y procurar trabajar y desarraigarnos de ese espíritu de orfandad. Ya no estamos huérfanos. Ya podemos descansar en él. Él cuida, miren, todas las... Y seguramente que si todas fueran aquí valientes y se paran, hoy no acabábamos de relatar la cantidad de bendiciones que el Señor ha hecho por nosotros. Que no nos quede duda, que no volvamos a sentir ese afán, esa angustia, esa falta de paz. Muy bien. ¿Desde cuánto tiempo tenemos todavía? Entonces, eso es lo que nos da el Padre con esta nueva identidad como hijos de Dios. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Tenemos una nueva condición como hijos de Dios. Vamos a Romanos 8, 15 al 16. Amén. ¿Sí? Eso es lo que ha hecho hoy el Espíritu. Darnos testimonio a través de tantas hermanas de que somos hijas de Dios. ¿Sí? De que ya no somos esclavas, de que no tenemos que vivir más en temor, más en inseguridad, más en ansiedad. No más. Ya no estamos solas. Podemos depender totalmente de Él, plenamente de Él. Bueno, ese es el espíritu que tenemos. Esa es nuestra nueva condición como hijas e hijos de Dios. Abba, Padre. Papito Dios, ¿no? Al adquirir una nueva, el segundo punto, al adquirir una igualdad entre los hijos naturales, pasamos a ser también coherederos en igualdad con los demás, ¿cierto? Veamos Romanos 8:17, ahí mismo, ahí adelante. Y si hijos, también herederos, ¿cierto? Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Y es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Ahí hay una condición, ¿cierto? Si es que padecemos juntamente con Él. No podemos estar separadas de Él. Si queremos sentirnos como sus hijitas, tenemos que estar pegaditas a Él, dependiendo totalmente de Él. Ahí hay una condición. Si queremos heredar todo lo que Él tiene para nosotros, es pegaditas de su mano, pegaditas de su mano. Separadas de Él, nada podemos hacer. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sin Él, nada. Muy bien. Esa es nuestra nueva condición como hijos. Esa es la condición que nos da, la que tenemos ahora derecho. Tenemos derecho, porque nos hemos hecho, legalmente somos sus hijos. Entonces no podemos, ya no estamos abandonados, ya no estamos indefensos, ya no estamos desprotegidos. Legalmente somos hijas del Señor. Obedientes a su palabra, ¿no? Sí, ahí está. Eso es estar pegaditas de Dios. Amén. Exacto. Aquí Olguita nos hace una reflexión. Como nosotros a nuestros hijos le damos amor, ¿cierto? Todo el amor del mundo, pero buscamos no malcriarlos, no darle todo lo que se les ocurra a ellos. Levantó la mano, lloró y dijo, yo quiero mimarlos, ¿cierto? Entonces, de la misma manera el Señor nos cuida, nos protege, podemos descansar en Él, que cuando estemos ante una verdadera necesidad, Él va a acudir a nuestra ayuda, pero que no nos va a dar todo lo que digamos y lloremos y pataleemos, le hacemos una pataleta al Señor y Él corriendo listo. No, no, porque así no son los padres. Amén. El Señor nos va a dar siempre lo que necesitamos, siempre. En eso podemos descansar. No lo que queremos, como dice Alicita, no lo que queremos, pero pueden descansar en que siempre, siempre, siempre nos va a dar lo que necesitamos. Como un padre humano a sus hijos. Si lo hace un padre humano, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial por nosotras, cierto? Muy bien. Entonces, como conclusión, ¿sí? Reducimos la cruz de Cristo, de la salvación, cuando buscamos nosotras, por nuestras propias obras, ser justificadas. Ya hablamos de qué se trata eso, ¿cierto? Y reducimos la cruz cuando no nos sentimos hijas del Señor, cuando seguimos sintiendo huérfanos, cuando seguimos dependiendo de nosotras mismas, cuando seguimos sintiendo temor y ansiedad ante las tribulaciones o ante las situaciones de dificultades que se nos presentan. Ahí estamos reduciendo la cruz. Cuando no sentimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento de la que nos decía Olguita. Cuando nosotras nos dejamos desesperar porque llegó el 28 y todavía no tengo para el arriendo que hay que pagarlo el 30. Que tocó pagar el colegio del niño. Que tocó que viene al yo no sé quién. Cuando yo me lleno de angustia porque el trabajo de mi hijo es para mañana y no ha hecho nada. Estoy reduciendo la cruz. Estoy reduciendo la cruz del Cristo. Estoy reduciendo la obra maravillosa que hizo Cristo en la cruz por nosotros. No podemos hacer eso. El Señor murió en la cruz y resucitó por nosotros. Es un sacrificio maravilloso. Que no te escuchan. Eso estamos aquí. Amén. Sí, y miren que eso que dice Mónica es normal en nosotras las mamás. ¿Cuántas cosas nos angustian del futuro de nuestros hijos? Que va a llegar a la universidad, en mi caso, que con qué amigos se va a encontrar, que si le van a ofrecer drogas, que si el trago, que si las fiestas. Eso a veces nos roba la paz. Nos roba la paz, hermana, si es una realidad. Y lo digo, a mí a veces logra esos pensamientos, me logran esclavizarme. Y tengo que confesarlo. A mí hay cosas que me angustian de esta universidad, de la otra, de a dónde sí, a dónde no. Pero nosotras
No podemos vivir en esclavitud. Nosotros tenemos un Padre que nos ama, ¿sí? Y que ama a nuestros hijos y podemos descansar en Él y descansar en Él. Amén. Mm, Nada más y nada menos. Gloria a Dios. Amén. Descansar en el Señor. Amén. Sí, no podemos seguir viviendo en esa angustia y en esa esclavitud. No podemos. Satanás quiere robarnos la paz. Tenemos que descansar en la amorosa paternidad de nuestro Padre Celestial. Él es un Padre amoroso y es un Padre todopoderoso, eterno. Mucho mejor Padre no podemos tener. Entonces descansemos en Él. Bueno, hermanas, creo que nos toca terminar la clase o todavía no ha sonado la campana. 2 minutos. Bueno, entonces, para terminar, vamos a ir a las hojitas. ¿Todas tienen sus hojitas? Hay una lista. Hoy es el día de las evaluaciones. Y esta es una autoevaluación. ¿Sí? En ese ejercicio que tienen ustedes en sus hojitas por la parte de atrás, vean la parte de atrás de sus hojitas. Ay, Juanita no tiene la hojita. ¿Sí tiene la hojita? Ah, sí, sí, esa es. Muy bien. ¿Yo dónde la hice? Van a encontrar ahí un ejercicio práctico que nos ayuda a identificar de manera práctica a veces qué cosas manipulan nuestra vida. Y quiere decir que todavía estamos sintiendo huérfanos. ¿Sí? Entonces hay dos columnas. Jenny no tiene hojitas, ¿cierto? Mari. ¿Sí? ¿Tú tienes otra? Entonces van a encontrar dos columnas. En una van a encontrar como todas esas cosas que, que de alguna manera nos manipulan en nuestra necesidad diaria de sentirnos capaces de, en nuestras propias fuerzas, en nuestra independencia, ¿sí? Esa es la columna de ser huérfano. Y en la otra columna, esas cosas donde yo me puedo identificar de verdad como una hija o un hijo de Dios, cuando yo realmente dependo de Él. Entonces, pues es una autoevaluación, no la tienen que hacer y pasarla acá, aunque si alguna quiere compartir algo, bienvenida. ¿Sí? No, son como dos columnas distintas. Una lista de ítems, de lista de chequeo, donde yo quiero leer, si yo tengo algo de esta lista, es porque yo aún no estoy dependiendo totalmente de mi Padre Celestial, porque la confianza está en mí. Sigo sintiéndome huérfano. ¿Sí? Es esta lista de acá. Por el otro lado está la otra lista, donde si yo me identifico con alguna, estoy identificándome como hija. Mi identidad está en Él. Entonces son esas dos hojitas que las pueden usar para hacer una autoevaluación en sus casas, en su tiempo devocional, ¿sí? Y identifiquen en qué cosas. Cuando encontremos algo que nos toque chulear a este lado, pidámosle en oración al Señor que nos ayude a cambiar. ¿Sí? Dependamos de Él. Él nos va a ayudar a desarraigarnos de ese espíritu de huérfanas que aún podemos tener. Amén. Amén. Entonces, ahí les queda en sus hojitas el ejercicio. Tenemos la encuesta de nuestra clase. Como les dije, hoy es el día de las evaluaciones. Entonces, les pasamos unas hojitas con 3 preguntitas. Como les explicó Alicita al principio, la idea es que nos den ideas o nos ayuden a mejorar esta clase. Que sea una clase que realmente sea para el Señor y que además nos ayude a nosotras a crecer. En una bolsita las vamos a recoger. Ya.
Bueno, voy a invitar hoy a una hermana. Olguita, ¿tú quieres venir y despedirnos en oración? Señor, Señor, te damos gracias por este día que nos regala, gracias por tu infinita. Claro, bueno, ahí. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu infinita misericordia, tu infinito amor. Gracias por esta clase, Señor, que cada día aprendemos más de ti. Ante todo, que la pongamos por obra, Señor. No que se nos quede en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón, Señor. Seamos mejores mujeres, Señor, para siempre, Señor, agradarte, Señor. Ante todo, servirte como tú nos pides y te mereces, Señor. Gracias por tu infinito amor, por tener esta clase, por tener estas maestras, Señor. Gracias porque siempre estás pendiente de nosotras, Señor amoroso. Te damos gracias, gracias por este servicio, por esta iglesia, Señor. Gracias porque todo lo que nos das es bueno, que lo que viene de tu mano es bueno, Señor. Lo recibimos con el amor que tú nos das por medio de Jesucristo. Amén.